Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Diana Karina Rengifo y mi opinión personal sobre la democracia en nuestro país es que ésta se vulnera en ciertos aspectos, es decir, que casi siempre o siempre el poder económico y adquisitivo termina liderando y gozando de los beneficios sobre los más vulnerables y menos favorecidos. Así ha sucedido durante muchísimos años y décadas, y ahora que nuestro gobierno actual es de izquierda y este ha logrado subir al poder, ha defendido a estos gremios menos favorecidos. Este gobierno lo han intentado opacar y menospreciar su gestión para que ésta no tenga eco y no sea conocida por el resto del pueblo y del mundo. Pienso que en 4 años es imposible que cambien 200 años de desigualdad, pero el pueblo ha despertado, ha mostrado su descontento, se ha hecho sentir y ahora se empieza a cambiar las circunstancias para muchos, dejando muchas oportunidades, mostrando muchas oportunidades para esto que sin duda alguna en algunos años van a verse traducidas en progreso no solo para unos cuantos, sino para una gran mayoría. Me da mucha inconformidad que los principales medios de comunicación no den ni muestren estas noticias. También me da mucha inconformidad que personas sin escrúpulos y con delitos demostrados y en procesos gocen de puestos importantes en la cabeza de partidos políticos y demás. Vivo siempre orgullosa de mi país y puedo dar fe de que vivimos en un paraíso con demasiadas oportunidades. Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Karen Juliana Cotrina Sánchez y voy a hablarles sobre la democracia. La democracia es un invento nacido en Atenas. En la Edad Media se realizó el primer partimiento europeo cuando se reúnen los vikingos y toman decisiones muy importantes. Estos realizaban las leyes cuando se llegaban a acuerdos en común. Después en Norteamérica también existían los iroqueses que iban a votar sobre cómo se iban a gobernar antes de la llegada de los europeos. En eso se crean las repúblicas donde se discuten las cosas en la Roma antigua. Las colonias deciden hacer una revolución para independizarse de Inglaterra y gobernarse como ellos quisieran y dirigir su economía propiamente. En la Revolución Francesa buscaban que dejaran de gobernar un rey o reyes, ya que nadie más podía decirles nada y todo pertenecía a ellos, a los reyes, hasta que lograron hacer una constitución que eran acuerdos escritos que se creaban y después se hacían las leyes. En Francia nació el concepto de ciudadano, que también nace con este concepto el derecho que tiene cada uno, derecho a la vida, derecho a la salud, el derecho como tal de cada persona independiente, donde se formulan esos acuerdos que cumplan como son los derechos humanos. En la Revolución Inglaterra también el rey se vuelve simplemente como un símbolo de unión, y no es una dictadura, no es la persona que toma las decisiones como tal, no tiene el poder. En Inglaterra lo que tiene el poder es el parlamento. Y en el siglo XX, cuando fue elegido Hitler y Mussolini, estos no conocían las reglas de la democracia antigua, pero les toca empezar de nuevo y intentar construir una democracia después de la Guerra Mundial. Empieza a ampliarse la democracia y los derechos en el siglo XX, donde se incluyen las comunidades negras, en esto la gran lucha de Nelson Mandela, y las mujeres después de la gran lucha de las enfermeras en la Segunda Guerra Mundial, hasta 1957 que se puede votar la primera mujer y este derecho empieza a ser reconocido mundialmente. Cada uno de los derechos que conocemos actualmente se han venido luchando
uno a uno a lo largo de los siglos de las civilizaciones. Y la idea pues es seguir luchando y crear nuevos derechos, pero no devolvernos. Actualmente con el voto, con cada uno de nuestros votos, nosotros decidimos cómo seguimos luchando por los derechos que se han venido planteando en diferentes culturas, y debemos realizarlo con toda la conciencia y la razón, que sea la que nos lleve a tomar decisiones y nos den un fruto que involucre la historia de toda la humanidad. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Karen Juliana Cotrina Sánchez y voy a hablarles sobre la democracia. Muy buenos días, mi nombre es Sarami Plaza del grupo 2493. Bien, la democracia tiene su origen en Grecia, en la antigua Grecia, y los significados de la misma provienen de demos, pueblo, y kratos, poder, siendo como resultado la definición o el término de la palabra que el poder lo tiene el pueblo. Bien, hay dos tipos de democracia que se pueden integrar mucho en Colombia, que es la democracia indirecta o representativa, que es cuando nosotros dejamos y delegamos el poder y las decisiones políticas a un representante para que nos defina. Y está la democracia participativa, que es cuando nosotros como sociedad nos integramos a las decisiones políticas, como los plebiscitos o otros tipos de ejemplos. La democracia en Colombia tiene muchas reflexiones, tiene muchos avances y muchos desafíos para mi punto de vista. ¿Cuáles son los principales avances que nosotros hemos tenido? La Constitución del 91, eso fortaleció nuestra democracia participativa, en donde se implementaron nuevas estructuras y nuevos fortalecimientos, depende de la sociedad, en donde nosotros luchamos por nuestros derechos y nuestros mecanismos de participación. También tenemos las elecciones que fueron libres y transparentes, sin un proceso que fuera inescrupuloso ni fraudulento. El pluralismo político, que es la amplia gama de partidos y la libre elección que nosotros tenemos para poder diversificar nuestras ideas y las corrientes del país, porque tenemos posturas diferentes. Y las instituciones democráticas, estas que con las ramas del poder público funcionan de una manera que es totalmente independiente y autónoma, sin necesidad de ser regidos por otro tipo de estructuras. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que tiene Colombia en la democracia? La violencia y el conflicto armado es algo que por más de 50 años ha persistido en nuestro país y de lo cual nosotros tenemos que fortalecerlo de alguna u otra manera. Los grupos ilegales al margen de la ley, como las BACRIM, como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Una desigualdad social y económica, hay una brecha entre los ricos y los pobres que todavía nos limitan mucho nuestra participación política y en el desarrollo social del país. La corrupción es un problema que afecta a estas instituciones y que debilita la democracia. La falta de confianza en las instituciones, la percepción que tienen las personas y la gente en general hacia estas entidades es de corruptas e ineficientes, lo que va a generar una desafección para la democracia y una polarización política en este siglo XXI. Con el nuevo gobierno y los nuevos mandatarios, se ve que hay un gran clima político que caracteriza por una fuerte polarización. Entonces están los que creen en Uribe y los que creen en Petro. Entonces esa polarización nos ha afectado mucho a lo largo de los años. A modo de cierre, creo que es necesario un conjunto de todos los esfuerzos para fortalecer la democracia, para combatir la corrupción, la desigualdad, de reducirla y construir un país mucho más justo y equitativo. La participación de nosotros implica en que seamos y formamos un mejor país para que nuestras próximas generaciones sean y tengan implicación en lo que quiere definir qué es una democracia y cómo queremos replantearla en nuestra sociedad, para que así las nuevas generaciones tengan en ellos una lucha justa y que tengan en cuenta de que todo lo que nosotros hicimos fue siempre válido, valedero y de una mejor manera. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Karen Juliana Cotrina Sánchez y voy a hablarles sobre la democracia. Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Rivas, pertenezco al grupo 2493.
de la carrera de Administración en Salud de la Universidad Antonio José Camacho. Hoy le vamos a hablar un poco sobre cómo funciona la democracia en nuestro país, Colombia. Comencemos con decir que democracia tiene varios significados dependiendo del punto de vista en que lo miremos. Pero es igualdad, poder del pueblo, elecciones auténticas, derechos fundamentales, votos, partidos políticos. Desde el 1991 se creó junto a la Constitución una democracia participativa que delega la inclusión de la mayoría de personas a la hora de elegir y tomar decisiones sobre el país. Ahora, hay mucha controversia en cuanto decimos si en verdad existe la democracia en Colombia, ¿sí? Pero la contraparte de la democracia es la corrupción que se ve en los partidos políticos, en los presidentes, en los alcaldes, en los concejales que dirigen cada departamento o bien decir el país entero. Ahora, la democracia promueve y permite el respeto irrestrictivo de los derechos y libertades de las personas, la creación de oportunidades iguales para todos, la vigencia del Estado de Derecho y la formación de los valores de igualdad. Pero muy bien sabemos que la palabra igualdad conlleva a algo mucho más adentro de la misma palabra. Igualdad no existe porque existen los extractos, como las personas por su color de piel, si son afrocolombianos, si son indígenas, si son, cada quien tiene oportunidades diferentes a las demás personas. Ahora, para mi opinión, si me preguntan si Colombia es un país democrático, sí, pues en su forma de gobernar es un país democrático visto desde los ojos por fuera, digámoslo así, pero dentro gobiernan pocos y son pocos los que son beneficiarios. Bueno, aunque ahora ha cambiado mucho la cosa, que ahora tenemos un presidente que quiere incluir a todos, que todos nos veamos beneficiados en ciertas cosas, que el precio de los alimentos sea más asequibles y otras muchas cosas que me parecen bastante interesantes en esa forma de gobernar. Como lo habíamos dicho, lo había dicho anteriormente, la contraparte de la democracia es la corrupción, ¿sí? Ok, hablemos un poquito sobre democracia. ¿Usted cree que en Colombia existe la democracia? Yo vengo viendo política desde Joaquín Reyes, que fue 3 veces presidente de Colombia, por un partido, por el liberal. Sí. Luego vinieron los hermanos Lleras. Sí. Claro que eso no hace mucho. Avendaño, Uribe. Uribe de ahora. Ok. Mejor dicho, hasta el 9 de abril de 1948. En esos días que mataron a José Eliezer Gaitán, que era el mejor que iba a tener Colombia. Mejor hombre de opinión, liberal, no sé qué caiga, y aquí iba a ser. Luego, presidente Urdaneta Arbeláez, aunque yo apenas tuve participación de votaciones en el plebiscito Alberto Lleras Restrepo, que ha sido un plebiscito porque el Partido Conservador tenía a Colombia acabado todo el tiempo. Mandaron 40 años y ellos solos. Y ahí se formó una democracia que había que votar, que votaban, y el que ganaba las elecciones seguía, era el nuevo presidente. Y así se hizo. Ospina Pérez
y Ospina Pérez, y luego siguieron las elecciones, ganó el Partido Liberal con Alberto Lleras Camargo Liberal, Alberto Lleras Restrepo, presidente, Alberto Lleras presidente, los dos hermanos, Alfonso López Michelsen, presidente, el hombre de las 3 Bs, Virgilio Barco Vargas, y Belisario Betancourt. Bueno, ¿y usted cree que ha cambiado mucho la democracia a partir de la Constitución Política del 91? En la Constitución Política, medio Congreso fue a arreglar la Constitución, que se llamó Congresito. Tenían que ir todos los políticos, deportistas y jefes de deporte. El único que no se hizo presente, que se le quedó la silla vacía, fue el entrenador Maturana, que también estaba convocado, pero él no fue a la Constitución del 91. Interesante. Pero entonces sí ha cambiado muchísimo la democracia en Colombia. ¿Usted cree también que en Colombia mandan los corruptos y que no se aplica mucho la democracia únicamente para votar? A la hora de la elección es democracia y ya cuando están elegidos es corrupción completa. ¿Qué opina usted de eso? Sí, los demócratas, pues en el tiempo Uribe que fue el que fundó la democracia del Partido Liberal. Él es liberal, pero se distinguió como demócrata, y desde ahí para acá han venido gobernando Samper fue antes. Después de Uribe está Pastrana. Después de Uribe está Santos. No, Pastrana. Juan Manuel Santos. No. ¿Cuál? Después de Pastrana fue Samper. Ok. Y después de Samper fue Uribe. ¿Y a usted le gusta mucho el gobierno de Uribe? Sí, porque fue un gobierno democrático que hasta hoy ese es la democracia. Sí. Y todo, no habían elecciones en los otros países. Solamente aquí en Colombia. Solamente en Colombia, y luego se regó para todos los países del mundo que tenían que haber elecciones. Allá no había partido, un solo partido, que ahora ya hay republicanos, hay liberales, conservadores, que todos votan por su partido, por el partido. por su jefe cada uno. Muchas gracias.